Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, vamos a iniciar con el tema. ¿Conoces a tu hijo o hija adolescente? Es un tema muy interesante y los dejo con la ponente Alexa Suárez. Pasa. Hola, mucho gusto. El día de hoy vamos a retomar un poquito de tema me parece que es la cuarta, no, es la tercera conferencia que nos basamos a este tema, al principal. ¿Conoces a tu hijo o hija adolescente? Bueno, en este tema vamos a abarcar varios subtemas. El primero fue adolescencia como tal. El segundo fue amor y odio en la adolescencia. Y este va a ser sexo y sexualidad, palabras prohibidas. ¿De acuerdo? Espero que sea de su agrado y pueden realizar preguntas, no hay ningún problema, compartir experiencias. Ya saben, este es un espacio completamente para ustedes y para nosotros también. ¿De acuerdo? Ok, vamos a iniciar. Vamos otra vez con sexo y sexualidad, ¿de acuerdo? ¿Qué es sexo? Todos nos vamos a ese ámbito que el sexo es el acto sexual, el coito, como coloquialmente lo conocen, ¿no? Hacer el amor, tener relaciones, entre otras cosas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿a qué se refiere? El sexo es una condición orgánica. Ok, vamos a ponerle aquí. ¿Por qué es una condición orgánica? Porque así lo dice la Real Academia Española, ¿vale? Que es, obviamente, va a ser algo plenamente de biología y es un género. Y el género sería masculino y femenino. Hombre y mujer. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda hasta aquí? Ok, bueno. En esta parte biológica, el adolescente obviamente va a pasar por etapas. Etapas que ya habíamos mencionado anteriormente. Entonces, ¿y cuáles son esas etapas? Son temprana, media y tardía. La temprana inicia desde los 10 hasta los 13 años. La media de los 14 a los 16 años. Y la tardía de los 16 a los 18 años. Esto es plenamente en tiempo promedio, ¿vale? Todo es una variable siempre con el humano, ¿de acuerdo? Bueno, ahora vamos a definir lo que es sexualidad. ¿Les parece bien? ¿Qué es sexualidad? Todo es plenamente a definiciones establecidas, ¿de acuerdo? Es un componente de la personalidad. ¿Ok? Es parte de nosotros la sexualidad. ¿Por qué?
Bueno, según la sociedad, tradicional, ¿vale? Hablar de ello es bueno y malo. ¿Por qué? Bueno, por ser un componente de la personalidad, va a variar. ¿En qué? En muchos aspectos. La biología misma entre el género masculino y entre el género femenino, ¿de acuerdo? Entre la orientación sexual, entre otras cosas, ¿vale? Pero nos vamos a enfocar solamente en esto. Va a depender igual en la etapa de la adolescencia donde se encuentre y en todo momento, en todo instante, la sexualidad es parte de nosotros, porque es de nuestra personalidad, es lo que nos identifica y nos diferencia de otras personas. Por lo tanto, es de nosotros. ¿Bien? Ok. Bueno, según la sociedad tradicional, hablar de ello es bueno, pero ¿para quién es bueno hablar sobre este tema? Para los que son mayores de edad. Sí, así es. Para los que son mayores de edad es bueno hablar de ello. ¿Por qué? Porque son mayores de edad. Ok. Pero ustedes se preguntarán, bueno, Alexa, entonces ¿por qué nos estás diciendo que si es parte de nuestra personalidad la sexualidad, ¿por qué solo puedo hablar de ella cuando soy mayor de edad? Porque según la sociedad tradicional lo marca, lo menciona. Y obviamente va a existir una dualidad, pero vamos. ¿Para quién es malo hablar de esto? Fácil, ¿no? Menores de edad. ¿Ok? ¿Por qué? Para ellos es malo que tengan ese conocimiento según la sociedad tradicional. ¿Por qué? Porque debería de ser un secreto. Un secreto que nadie debería de tocar. Que nadie tendría que tener conocimiento de él hasta que seas mayor de edad. Pero, ok, entonces, ¿quién nos enseña esto? Mis padres. La gran mayoría de los que cumplen 18 años, casi todos ya no viven con sus papás. Entonces, ¿cómo mi papá, cómo mi mamá me va a hablar de ello si tengo que ser mayor de edad para eso? ¿Vale? Para los mayores de edad, solo lo tienen que conocer. ¿Y cómo lo conocen? Pues no sé, ustedes descúbranlo, ¿no? ¿Qué es lo que siempre nos dicen? Tu mujer tienes una vagina, tu hombre tienes un pene. Y tú sabes lo que harás con él, ¿no? Y eso ya, o sea, hablando como si de veras fuera a pasar, ¿no? Y es como de, arréglatelas como tú puedes. Es tu cuerpo, adiós, ¿no? Siempre, siempre, siempre nos van a decir por esta misma sociedad tradicional. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? ¿Todo bien? Okay. Bueno, para muchas personas el hablar de sexualidad es
un tema complicado, y más cuando se trata aspectos de hablarlo con nuestros hijos, ¿no? ¿Cómo le digo a mi hijo que él tiene sexualidad sin que piense que estamos hablando del acto sexual como tal? ¿No? Y sí tiene que ver, pero no, hay muchas cosas. Está la parte biológica, ¿cómo le explicas a tu hijo cómo funciona su pene? ¿Cómo funciona la vagina de la mujer? ¿Cómo le explicas eso a tu hijo si cuando lo ves tocándose o que ves que le está dando comezón, que es déjate ahí? ¿Por qué? Eres malo, eres un niño malo porque te estás tocando enfrente de todos. ¿Pero por qué es malo? Pues es malo. Ah, ok. Es malo. Entonces, hablar de sexualidad y de sexo está mal. Y por eso se convierte en un secreto. Un secreto que solo los mayores de edad tendrían que conocer. Pero ¿cuántos de nosotros sabemos las etapas del acto sexual? ¿Cuántos de nosotros nos dijeron que masturbarnos estaba bien y que era parte de nuestro proceso natural? Nadie. Porque según la sociedad tradicional está mal. ¿Y quiénes son la sociedad tradicional? Solamente lo vamos a dejar así, la religión, ¿vale? Tiene condiciones muy establecidas, ¿vale? Y eso hace que interfiera en toda la información. No nos da una base para poder trascender solo tienes un pene y una vagina y arréglatelas como puedas, ¿no? Y eres malo si hablas de ello. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? Ok, bueno, vamos a pasar al siguiente esquema. Dime. Bueno, no es una pregunta, pero Eliseo pregunta. Un tema bastante complicado de hablar, hasta el punto en que muchos no lo hacen. Exactamente, muchos aceptamos este tipo de temas porque los ideales son diferentes. Simplemente eso, los ideales. A quienes no nos inculcaron que la sexualidad era algo malo y que tenías, como mujer, ¿no? Tenías que llegar virgen al matrimonio. Ah, caray, ¿cómo se alcanza a ser virgen? ¿No? Yo no le encuentro coherencia a eso, porque ¿cómo te haces virgen? ¿No? Y son ideales marcados de una sociedad tradicional. ¿Vale? Ok, vamos a pasar al siguiente esquema, ¿les parece bien? Bueno, vamos a escribir por qué son palabras prohibidas, ¿vale? Son palabras prohibidas, ¿por qué? Porque son malas. Ok, ¿por qué son malas? Y entonces, ¿por qué existen si son malas? ¿No? Porque en la escuela lo mencionan si es malo, ¿no? ¿Qué? Porque es un tema exclusivo de mayores de edad. O para los padres, ¿no? Vamos a dejarle así, para los padres o mayores de edad.
Son como varios ejemplos, ¿no? Discursos que nos han repetido. Le despierta deseos sexuales. Y ¿a poco solamente por hablar de este tema despiertas deseos sexuales? Sí, puede ser un punto, pero es algo irrelevante. ¿Por qué es irrelevante? Porque en cualquier momento puedes tener un deseo sexual. Si estás con alguien con el que tienes una buena interacción, pues vas a despertar ese deseo sexual. ¿A qué? Es por simple biología también, ¿no? Bueno, ¿qué otro? El que ya habíamos mencionado, ¿no? El tocar tu cuerpo es malo. ¿Por qué tocar mi cuerpo sería malo? Entonces, ¿por qué me baño? ¿No? O sea, son como palabras, son conceptos, discursos bien demás, ¿no? Están sobrevalorados. Esos discursos están muy sobrevalorados, que los tenemos aquí en un pedestal, aún todavía. Porque ¿cuántos de ustedes todavía a sus abuelitos les comentan toda esa situación, no? Yo les voy a platicar mi caso. A mí mi abuelita me menciona que ojalá yo algún día me case y que de preferencia cuando me case no sea porque tengo un hijo, ¿no? Y digo, ok, sí, ¿no? O sea, es válido, pero ¿por qué me tengo que casar? ¿Por qué me tengo que ir de blanco? Ese es el discurso que mi abuelita me dice, para yo sentirme, incluso cuando ella me lo platicó, o sea, cuando me lo comentó, fue como de yo para sentirme que lo logré. Y es como de, usted, mi abuelita se casó y despuésito, me parece que al año, a los 2 años, tuvo a su primer hijo. Y entonces es como de, ok, pero en mis planes no está. ¿Qué pasa? Mis papás no están casados y fue como de, no, tu papá no se casó y yo quisiera que tú sí te casaras, pero que no tuvieras hijos, para que estés vestida de blanco. Y es como de, ok. ¿Y qué se trata? Igual, de una sociedad tradicional. Les pregunto, o sea, ¿a quién de ustedes no les ha pasado este tipo de situaciones que los ponen entre la espada y la pared, no? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? Ok, vamos a seguir. Igual, ¿no? Aparte de que son temas exclusivos para los padres o mayores de edad, no son temas para niños, ¿no? Ok, estoy de acuerdo que a un niño no le vas a hablar del acto sexual, aunque se tendría que masturbar, porque pues no está conforme a su etapa, ¿no? Estoy de acuerdo que no es un tema que debería estar tan amplio para los niños, pero ¿a poco los adolescentes siguen siendo niños? No, por eso hay etapas, ¿no? Etapas de la vida. Niñez, juventud y adultez, ¿de acuerdo? Entonces todos tienen que ir conforme. Tú no vas a limitar a un adolescente a esa información, porque es justo, es la etapa de los cambios,
en donde tienes que conocer aún más tu cuerpo. Y si no hay una figura materna o paterna que te ayude a conocer lo que eres realmente, ¿qué va a pasar? Se va a tornar toda esa información. Se va a tornar y llegará a un punto donde no va a poder seguir. ¿Qué más? Pensamientos impuros, ¿no? Sí, dime. Clara nos menciona, creemos que al llegar a la mayoría de edad ya son personas más maduras y que tomarán buenas decisiones. Sin embargo, si no les damos esa educación sexual, no van a estar preparados adecuadamente para tener una sexualidad responsable. Sí, efectivamente, como lo mencionaba, ¿no?, en el anterior esquema. Es un tema exclusivo para mayores de edad, pero ¿quién les enseña? O sea, ¿quién me enseña a que existe esto? A que tengo esto que es mío, que es parte de mi personalidad, ¿no? Y sí, ¿no? Vamos, que los mayores de edad, ok, sí, tendrían que tomar buenas decisiones, pero ¿a poco le fundamentaste, le diste buenas bases a tus hijos para decir, ok, sí, si yo mando a él, yo sé que con toda esa información él no va a embarazar a nadie o no va a acosar a nadie, no va a violar a nadie, que va a hacer las cosas con responsabilidad y que no voy a tener problema? ¿Cuántos de nosotros así nos ha hablado nuestros padres? Que se puedan expresar de esa forma de yo eduqué a mi hijo de tal forma y le di estas bases, ¿para qué? Para que tuviera una buena toma de decisiones. ¿A cuántos de nosotros nos explicaron todo esto? ¿Qué pasa? Que hay que romper con tradiciones, costumbres. Y eso es lo que no nos gusta. ¿Por qué? Porque el romper con tradiciones y costumbres nos vuelve a alguien malo. Alguien que no debería de pertenecer hasta la familia, porque nos desheredan bien feo, ¿no? Porque él tiene otros pensamientos, él lo está pensando igual que nosotros, o sea, ¿qué sucede? ¿Por qué si es nuestro hijo, hija, nuestro nieto, nuestra nieta, ¿no? ¿Qué está pasando? Igual, vuelvo de ejemplo, ¿no? En mi caso, mis papás, a su modo, porque y basados a su experiencia, porque ellos nunca les platicaron esto, como pudieron, a mí me llenaron de información. ¿Cómo? ¿En qué? ¿Dónde puedes comprar preservativos? ¿En cómo te puedes cuidar? En contar un poquito de las infecciones de transmisión sexual, de virus, de muchas cosas. Pero bien o mal, en esa parte, con mucha o poca información, se vio la intención de hacerlo, ¿vale? Pero hay veces que padres que así, ¿no? A mí me educaron así y yo no sé ni qué decirte, porque ni yo lo sé. Porque yo a mis 40 y tantos de edad, teniendo una hija o hijo de 15, 20 años, yo no sé cómo explicarle esto. Y eso que ya los tuve. Y es como de, ¿qué onda? O sea, ¿qué sucede? ¿No? Bueno, después tendría que ser realidad
¿qué tendría que ser realidad? ¿Qué? Hablar de ello sería lo correcto. ¿Y por qué tendría que ser lo correcto? Porque así evitaríamos cosas. ¿Qué cosas? Malas decisiones, consecuencias graves, ¿no? Y muchos dicen, deja tú, lo de menos es un embarazo. No, espérate, no hay que hacerlo menos. Tampoco una enfermedad de transmisión sexual, tampoco. Ni una enfermedad de transmisión sexual, ni un embarazo, ni una violación, absolutamente nada. O sea, tendría que tener cierto nivel. Todo es igual. El darle valor a las cosas es lo que está haciendo que todo eso se mueva, en que se vuelva perverso, en que, oh, ya tengo un hijo y pues ya está bien, ahí bien. Ok, sí, tienes un hijo. ¿A los cuántos años? 18. Ah, ya eres mayor de edad. Sí, es mayor de edad, pero ¿a poco ya trabaja? Al menos ya tiene un trabajo estable en donde mínimo se pueda mantener él o ella, ¿no? No, todavía no. ¿Qué conlleva responsabilidad? No estás con un juguete, o sea, no es con un ser humano. ¿Pero por qué? Porque no te hablaron de esto. No tienes conciencia de esto. Que esto tiene un valor. Un valor en la información. Que eso podría prevenir muchas cosas. ¿No? Por ejemplo, el que tú le hables a un niño y le enseñes cómo bañarse, o sea, un niño, o sea, vamos a hablar de un ser que a lo mejor ya tiene 3, 4 años, ¿no? Todavía le tienes que ayudar a que se bañe, pero le tienes que enseñar cómo se tiene que lavar, cómo se tiene que bañar, cómo tiene que hacer su aseo personal. Y definirle y establecerle que esa parte de su cuerpo es solo de él o de ella. Que nadie más puede ser invasivo por esa parte. Que nadie más tiene que tocar lo que es de él. A menos que él lo permita, pero obviamente cuando le vas a decir que es cuando él lo permita, cuando esté en la adolescencia, obviamente le vas a decir al niño, nadie te puede tocar, solamente tú y punto final. Y después le explicas, le das conocimiento de que si él lo permite, si ella lo permite, pueden tocar su cuerpo. ¿Por qué? Porque es la conexión entre los seres humanos, ¿no? Es un acto muchas veces, o tendría que ser así, o al menos la sociedad tradicional lo dice, ¿no? Que debería de ser con amor. Y sí, pero también por el placer del encuentro de dos personas, y aunque sea placer, no está mal. ¿Por qué te tendría que catalogar así? Sí. Ana comenta, ¿a qué edad sería recomendable empezar a hablar de sexo con mis hijos en este caso? Desde primera instancia, o sea, desde que tú le dices a tu niño de 3, de 4 años cómo se tiene que empezar a hacer, desde ahí le empiezas a
decir cómo tiene que identificar su cuerpo. Desde ahí, o sea, desde la primera instancia. Después, en la adolescencia, ¿qué pasa? La adolescencia es cambios que tú le tienes que decir a tu hijo o hija, ¿no? ¿Sabes qué, hija? Vas a tener una menstruación. ¿Qué es una menstruación? Es un periodo de ovulativo que llega mes con mes y que cada 15 días lo tienes. Y que hay personas regulares e irregulares. Desde ahí, desde que tú le informas a tu hija que va a tener este cambio y que todo el mundo lo tiene y que lo va a vivir de diferente manera, pero tú le estás dando la información sobre esos cambios, le estás hablando de ello. Y esos cambios que conllevan a que en cualquier momento puedan despertar deseos sexuales. El que en algún momento puede tocar su cuerpo para descubrir qué es lo que se siente, conocer su cuerpo, entenderlo. Desde ahí, desde que también te acercas, aunque seas la mamá de ese niño, le explicas, hijo, vas a tener estos cambios así, 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 porque ellos también tienen cambios. No solamente solo las mujeres, sí, a lo mejor las mujeres tienen un poco más de cambios más bruscos, pero los hombres también. Ya lo habíamos mencionado en la primera conferencia, cambios físicos en mujeres, crecimiento del busto, crecimiento de caderas, la menstruación, cambios de humor. En los hombres, ensanchamiento de espalda, engrosamiento de la voz, crecimiento de vello púbico y entre otras cosas. Desde ahí, desde que nosotros empezamos a interactuar con nuestros hijos, dándole esta información de esos cambios, ya estás teniendo una relación. Y al principio sí, a lo mejor ya es difícil, pero si tú entras con esto y no llegas y dices, ok, hoy vamos a hablar de sexo, hijo, ¿qué? O sea, se va a penar y no va a querer hablar contigo. ¿Por qué? Porque no le estás dando un previo. Se va a penar y no va a querer hablar contigo sobre eso. ¿Cómo vas a entrar? Mencionando, tienes cambios, vas a empezar por esto, vas a empezar por esto, y como se los mencionaba, la adolescencia empieza desde los 10 a los 13 años, ¿no? En tiempo promedio. Totalmente en tiempo promedio, ¿vale? Obviamente, conocer de ello, más bien hablar de ello, tendrías que conocerlos. ¿Cómo lo vas a conocer? Mediante información. ¿Cómo vas a tener esa información? Hay muchas formas. Ya en la actualidad ya existen muchas formas. ¿Cómo cuáles? Información en internet, en libros. Libros siempre han existido. Siempre han existido. Acercándote con un experto. Yo no tengo el conocimiento, pero hay alguien que sí lo sabe. Porque él estudió para eso o ella estudió para eso, para mí ayudarme a cómo hablar con mis hijos, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta, una duda hasta aquí? Y como ya vieron, lo decía, ¿no? Si tus padres no te hablan de esto, ¿de dónde viene la educación sexual? ¿De dónde tendría que venir? Si en las escuelas
las escuelas hay muchos alumnos y no es abasto para darle clases o pláticas personalizadas porque todos tienen diferencias. ¿Vale? Entonces, si tú te acercas a tu hijo o a tu hija a dialogar sobre esto, ¿qué vas a tener? Vas a ser a un niño responsable, a un adolescente responsable, y no vas a tener la necesidad de estar lidiando con él después. ¿Por qué? Porque ya le diste fundamentos. ¿De acuerdo? También tendrías que aprenderlo. Aprenderlo como padre, ya lo tienes, ¿no? Y eso a veces ni tanto. Se podría decir que tienes la práctica, pero no tienes la teoría. Y eso muchas veces no. Dime. Javier menciona, muchas de las veces dejamos la responsabilidad en las escuelas. Exactamente. Y sí, por ejemplo, nosotros aquí en la clínica tenemos una educadora, tenemos una pedagoga, y te das cuenta de que aunque sea un grupo pequeño de niños o de adolescentes o de personas, es difícil darle un tiempo a cada uno de ellos. Imagínate, si en la adolescencia, en la gran mayoría de las escuelas, tienes maestros por materia, ¿no? Imagínate si hay una maestra que te habla de educación sexual o de biología plenamente, que es donde siempre los mandan a que se los enseñen. Si tienes una hora por día, ya, o sea, muy exagerando esa clase, ¿creen que algún maestro se va a dar abasto de todos sus alumnos para explicarle qué tienes? Es que tengo estos cambios, así. No. Le dejamos mucha responsabilidad a los maestros. Y anteriormente era como de, ¿qué? Pues está bien si no se los enseña, ¿no? Pero ahorita es como de, ¿por qué no le enseñó a mi hijo eso? Es que usted tiene que tener la responsabilidad de darse un tiempo de enseñarle eso a mi hijo, porque usted es la que sabe. Ok, va, estoy de acuerdo, yo tengo la información, pero yo no puedo dar clases personalizadas, porque tengo trabajo con más alumnos que necesitan también mi atención. Mejor acérquese a usted a mí y yo le digo cómo se tiene que acercar a su hijo. Y creo que no. Oye, creo que no, es que usted no. Ningún profesor está obligado a enseñar eso. Dime. Bueno, yo quiero compartir algo. La educación sexual sí existe en las escuelas. Le empezamos a ver desde primaria, la reforzamos en la secundaria, la vemos también en la preparatoria. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando uno toca ese tipo de temas, de inmediato todos los alumnos comienzan con el morbo o con burlas o con la parte perversa, ¿no? Exactamente. Y todo esto, ¿de dónde proviene? Proviene desde casa. ¿Por qué? Porque ahí es a donde están viendo esa educación, es ahí a donde están viendo o tachando, y desde ahí se inicia lo que es el tabú. Y para las personas que son docentes y llevan a cabo este tipo de materias, les cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque no lo toman a conciencia, ni siquiera lo toman de burla. Exactamente, es solamente un juego para ellos. Y así se sigue todo. O sea, puedes salir de la prepa y sin conocer varias cosas. Las chicas, a lo mejor sin saber qué es un ciclo menstrual,
sin entenderlo, y eso que les pasa, o sea, te pasa a ti, o sea, es algo que naturalmente es tuyo. Exactamente, entonces sí, solamente quería compartir esa parte. Tiene mucha razón nuestra compañera Jacqueline. Es algo perverso y es algo de casa. Y según en la casa hay reglas, aquí está bien reforzada la sociedad tradicional, ¿no? Dime. Bueno, comenta Javier, o a veces pasa lo contrario, cuando no me gusta que un maestro esté enseñando eso a mi hijo. Exactamente. Volvemos, es una sociedad tradicional, es una sociedad donde se vuelve perverso y también hay una dualidad, ¿no? ¿Por qué una dualidad? Porque esas mismas personas de la sociedad tradicional son las mismas que te dicen, ¿por qué no se los enseñas? ¿O por qué se los enseñas? Tienen los mismos valores en casa, es en serio, serio que sí, y el docente se queda como de, ¿a dónde me voy? ¿Qué hago? Si me están diciendo que sí lo enseñe y después que no lo enseñe y que si no me meto en problemas y los alumnos me están pidiendo información y la escuela me está pidiendo resultados porque hay un índice de chicas embarazadas y de alumnos con enfermedades de transmisión sexual. ¿Y qué estás haciendo? ¿Por qué no lo estás haciendo bien? ¿No? ¿Por qué las estadísticas te dicen esto? ¿Por qué te dicen el otro? Hay que romper estigmas, ideales. Aunque estemos en pleno siglo XXI, de verdad que la sociedad tradicional todavía sigue y sigue. Imagínense, yo tengo 23. En la sociedad tradicional, en casa es de mi abuela. Y está mal visto que mis papás me hayan hablado de estos temas en la adolescencia. Está mal. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero está mal. Está mal porque es perverso. Vas a provocar pensamientos impuros y no te vas a ir al cielo. ¿Acaso no van a comer tierra de la tierra? ¿O te queman? ¿Así fácil? No. Hay que romper no es romperla, sino unir esta dualidad y entender los conceptos, darle valor a los conceptos, porque los conceptos y las definiciones no se dan porque está bonito, se escucha bien, vamos a decir que conocer está bien padre. Pues no, dime. Clara nos comparte, también las religiones al satanizar la sexualidad ayudan a que se vea con ese morbo y como algo prohibido, pero al mismo tiempo quieren que lleguen vírgenes al matrimonio, pensando que el hablarles del tema es como si les diéramos permiso para hacerlo. Exactamente. Al hablar de ello, tú le enseñas a tu hijo a tomar decisiones, o a tu hija, o a tu hijo a tomar decisiones importantes para él, ni siquiera como a ti como padre. Si tú le das una buena información, si tú lo conoces, lo aprendes y lo entiendes, le vas a poder dar un aprendizaje a tu hijo, ¿vale? Un aprendizaje, un entendimiento, y vas a evitar que después tu hijo o tu hija llegue diciéndote embaracé o estoy embarazada de alguien y no sé de quién es.
que no tienen la educación, no tienen estos fundamentos. ¿Vale? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ok, bueno. ¿Qué vas a aprender? Vas a aprender conocimiento, ¿no? ¿Cómo lo vamos a entender? Igual, con experiencia. Porque no es lo mismo tener relaciones sexuales o tener esa interacción con alguien que conoces de un mes a una persona que conoces de 2 años. No es el mismo encuentro. La experiencia es diferente. E incluso si tú estás con una persona que ya conoces de 2 años y que tienes varios encuentros, todo encuentro va a ser diferente. Pero vas a tener la experiencia. Y esto no significa que vas a hacerlo todas las veces que quieras y que lo vas a hacer con quien quieras y todos los días y así. Simplemente que le estás dando un fundamento. ¿De qué? En que pueda tener el aprendizaje, en que pueda tomar decisiones. ¿Y qué va a pasar con esto? Si tú entiendes todo esto en la parte de los adolescentes, ¿a qué vas a entrar? A la masturbación. Sí, así es, la masturbación, sí, es algo que la sociedad tradicional te dice que es un pecado. Déjate ahí, me espanto. ¿Cómo que te estás masturbando? Sí, ¿a poco tú no lo haces? Pues no lo haces. ¿Por qué? Porque te dijeron que está mal. Te dijeron que tocar tu cuerpo es malo. ¿Por qué es malo? Déjate ahí, niño cochino. ¿No? La masturbación te va a ayudar a entender, aprender y conocer tu cuerpo, cómo reacciona, entender cómo reacciona, entender a qué estímulos va a tener ciertas reacciones, cómo se va a complementar con el otro o cómo le voy a hacer entender al otro que eso a mí me gusta. Si yo no sé ni siquiera qué es lo que me gusta porque me dijeron que tocar mi cuerpo está mal, no lo entiendo. ¿No? Y aunque volvemos a lo mismo, pero en el siglo XXI todavía decimos, las mujeres no están para sentir. Aún hay personas que piensan eso. Las mujeres solo están para satisfacer las necesidades del hombre. ¿Y dónde quedo yo? ¿Dónde quedo yo como ser individual? ¿Cómo logro esa satisfacción? Dime. Nuestro compañero Javier menciona, muchas de las veces cuando los papás son demasiado moralistas, son los que más lo practican. Sí. Sí. A veces los conceptos y las definiciones, los actos no concuerdan con lo que dicen. Entonces hay un rompimiento, no hay, ¿cómo es la palabra? ¿Congruencia? No hay congruencia en lo que hace, con lo que dice, con lo que piensa, con lo que actúa. Y es ahí donde empieza
¿por qué tú sí puedes hacerlo y yo no, mamá? ¿Por qué tú y mi papá sí pueden hacerlo y yo no? ¿Por qué no me has hablado de eso si sí lo haces? ¿No? La privacidad. ¿Por qué lo pongo aquí? Porque en la casa no hay privacidad y por eso se vuelve perverso. Se vuelve perverso, ¿por qué? Porque a veces no hay las condiciones en las que puedas tener un espacio, tu mamá, tu papá como pareja, para tener a tus hijos, pero es porque tú lo has decidido así. Tú has decidido no tener ese espacio privado. Prefieres el conformismo. ¿Y qué pasa? Se vuelve perverso. Y aunque más porque hables con tus hijos y digas, no, es que está bien, sí, pero tú lo vuelves perverso. Tú vuelves algo que aunque quisieras hablar como padre no puedes porque rompiste con ese tema. Si tu hijo o tu hija ya te vio teniendo relaciones sexuales, ¿qué va a pasar? No va a querer hablar del tema. Tú ahí vuelves perverso el tema, vuelves que se ve que ese individuo en el que tú creías que estabas haciendo las cosas bien, se volviera a la sociedad tradicional. ¿Por qué? No hay privacidad. Y a eso también va la masturbación. ¿Qué hay en la masturbación? Es un encuentro contigo mismo que tiene que ser privado, pero si tú no tienes tu cuarto propio, ¿cómo te vas a conocer? ¿No? Y eso es por deficiencias de la sociedad, de la economía, de decisiones, de muchas cosas. Pero si nosotros no le dejamos tampoco en claro esta parte a nuestros hijos, ¿cómo la van a conocer? ¿Cómo la van a entender? La masturbación es solamente para conocer tu cuerpo, explorarlo, sentir, saber qué es lo que se siente, estar en tal posición, descubrir para que puedas llegar con una pareja y decirle, ¿sabes qué? A mí me gusta esto y esto, ¿a ti qué? Y créanme, si ustedes muchas de las veces siempre van por un café y después van a tener relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque en esa plática que tú tienes, llegas a un encuentro, a un establecimiento de qué? De palabras, del conocimiento, de entender a la pareja con la que vas a estar en ese momento. Acuerdos. Hay cosas que a ti te gustan, hay cosas que a mí no me gustan. Y se tienen que respetar, ¿no? Se tienen que respetar. A mí me gusta hacer esto y esto y esto. A ti, ¿qué te gusta? No, pues a mí no. Ah, ok. Entonces, ¿te parece si llegamos a un punto medio? Ok, me parece perfecto. Lo hago. Lo acepto. ¿Por qué? Porque tengo conocimiento de mi cuerpo. Otra vez. ¿Cómo le vas a enseñar al adolescente que la masturbación está bien? Con tiempos de aprendizaje. Un gran ejemplo. ¿Qué haces cuando vas a una fiesta? Obviamente no vas a ir a tomar clase, ¿no? No vas a ir sentado.
En estos momentos me recuerda el escenario de un profesor que siempre nos decía, ¿a poco vas a ir a una escuela, a una fiesta y te vas a quedar sentado? Y si te invitan a bailar te vas a decir, ay no, es que no. Yo no lo entendía de esa forma. Hasta que él lo explicó, entonces mejor no vayas, evítate ir a la fiesta. Si no vas a divertirte, si vas a estar con tu cara. Y vas a hacer sentir incómoda a los demás. Esos son tiempos de aprendizaje, en que tú entiendas que en este espacio puedes estar bien y en este espacio no puedes estar bien. Eso es lo que le tienes que enseñar a tu hijo, en qué parte se puede masturbar y en qué parte no. Porque si no, otra vez se vuelve perverso. Igual, otro gran ejemplo son las personas o los hombres que luego están en los bajones y en los bajones del metro y se van masturbando. ¿Creen que a ellos les enseñaron los tiempos de aprendizaje? ¿De entender, de comprender a su cuerpo? Obvio no. Y por más que digas que muy open mind, que yo no me espanto de nada, de verdad, hay personas que, ay no, ¿cómo crees? Ay no, ¿estabas viendo pornografía? Uy no. Ay, a ver, ¿por qué no prestas tu celular? Ah, seguro estabas viendo cosas malas. Es como de, pues no, que muy open mind, que yo sí, no me espanto de nada, que no me asombra nada, que yo ya conozco, y de lo que tú vas yo ya vine, y que no sé qué. Son muchas incoherencias en el discurso de las personas. ¿Y qué conllevan? Conlleva responsabilidad. Las palabras que tú dices conllevan una gran responsabilidad. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? ¿Todo bien? Excelente. Obviamente, posterior a eso, ya teniendo como la información básica para poder hablar esto con tu hijo, con tu hija adolescente, si tú no entiendes eso, si tú tampoco aprendiste este proceso, no quiero imaginar que no sepas las etapas del acto sexual. Lo haces, pero no sabías que había etapas, ¿o sí? ¿O alguno de ustedes sabía que había etapas en la relación sexual? ¿Y que lleva un proceso? Y muchos dirán, ay, yo nada más lo hago, yo nada más hago la práctica. Ok, sí, está bien. Pero por eso no entiendes a tu esposa, por eso no entiendes a tu esposo. Se vuelve un tema otra vez de la sociedad tradicional, ¿no lo creen? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? Ok. Para esto, vamos a borrar un poquito aquí. Y vamos con las etapas del acto sexual, ¿vale? Sí existen. Ok. En la primera etapa está la excitación. Para las mujeres, más bien, vamos a empezar primero con los hombres, ¿les parece bien? Todo la primera etapa son sentidos, bueno, en todas, pero los sentidos se despiertan en
en ese primer paso. ¿Qué sucede? En los hombres, el sentido de la vista es el que se despierta. Los hombres sí se estimulan también con el sonido, con el gusto, con el sabor, bueno, con todo ese tipo de cosas, sí se excitan, pero con lo que va a haber un objetivo más claro va a ser con la vista. Los hombres se excitan a través de la vista, de lo que ven, de lo que observan, cómo es aquella persona con la que van a estar. ¿Vale? Para las mujeres es un poco más complejo. Para las mujeres no solamente es con la visualización se pueden excitar, ¿no? O sea, también sí con la vista, pero ella es más con el tacto, con el sonido, con las palabras que pueden mencionar con la persona que esté, ¿no? Entonces vamos a poner que la primera etapa es excitación y son a través de los sentidos. Los sentidos se despiertan. Después vamos a descubrir que hay una etapa 2 que se llama meseta. Y una meseta que se encuentra, es gracioso, pero es el encuentro, ¿vale? ¿El encuentro en qué? En la acumulación de ya todos los sentidos que están al tope, el que empieza a segregar sustancias del cerebro, el que el cuerpo se empieza a preparar para que el pene vaya a penetrar la vagina de la mujer y que se dé esa parte, ¿no? La reacción. Número 3 sería el orgasmo. Y es ahí donde también viene la masturbación, ¿no? ¿Por qué? Porque en la masturbación vas a descubrir que tienes orgasmos y que está bien sentirlos, que es un punto clave para satisfacer esa necesidad de deseo sexual. Si no, todo el día vas a estar enojado o enojada. Obviamente para los hombres es más rápido llegar al orgasmo que a las mujeres, pero los dos tienen que culminar con eso. Deberían, ¿no? Es el sueño que todos quisiéramos, pero ¿cómo vas a querer llegar a esto si tú no tienes un acuerdo con esa persona? Si tú no hablaste anteriormente con esa persona y entendiste que a ella le gusta esto y que a él le gusta de esta forma, y que no llegaron a ningún acuerdo y que dijeron, bueno, está bien, solo lo vamos a hacer, entonces pues al menos uno de ahí no va a tener el orgasmo. Porque imagínate, si no conoces su cuerpo, tú por más que quieras desprender esa parte del orgasmo, no lo vas a lograr. ¿Por qué? Porque necesitas ayuda de que esa persona te indique qué es lo que siente, qué es lo que quiere. ¿Vale? Y la resolución. Por último está número 4, resolución. La culminación. ¿Qué existe en la culminación? Para al menos los hombres es la eyaculación y para las mujeres pues el orgasmo como tal. ¿Vale? La mujer tiene este proceso del acto sexual un poquito más extenso porque es un poco más difícil llegar a ese encuentro, a ese orgasmo. ¿Por qué? Porque para las mujeres está mal visto que tengan
orgasmos y no culminan al mismo tiempo con su pareja, que debería de ser lo ideal, pero ella no conoce su cuerpo, no lo conoce. Entonces ¿cómo va a saber que para llegar a eso se tiene que hablar, que dialogar y sentirlo antes de tener una relación sexual, ¿no? Antes de tener a una pareja, que la masturbación está bien y que es para que entiendas lo que eres. Y sí, esto también se lo tendrías que explicar a tu hijo de primera instancia, ¿no? ¿Para qué? No es con el afán de decirle, sí, corre, ve, corre, te llevo a que tengas relaciones sexuales. No, simplemente es con el afán de darle información, que pueda tomar decisiones. Que puedas crearle herramientas de aprendizaje a tu hijo o hija. Para que no se quede con lo que la sociedad tradicional le dice. ¿Vale? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Bueno, ya para finalizar, lo único que les puedo mencionar y decir es que si ustedes todavía no conocen como padres todo este proceso, o que desconocían que había etapas sexuales, que había tiempos de aprendizaje, lo voy a poner aquí. Y es para todo, no solamente para hablar de sexo y de sexualidad. O sea, tiempos de aprendizaje existen para muchas cosas, incluso hasta para decirle cómo tiene que lavar su ropa, cómo tiene que tener su cuarto, todo especificado. Para tiempos de aprendizaje, ahí está. ¿Vale? Empápese de información. Como ya se los mencionaba, los libros siempre han existido. Ahorita tienen información más cercana con el celular, Hay que saber solo buscar información. Buscar información, acercarse a los expertos para decir, ¿sabes qué, Alexa? O sea, yo por más que quiera, yo no entiendo, o sea, yo necesito a alguien que me diga, adelante, lo puedes hacer sin ningún problema. No significa que con toda la información que yo te esté dando vas a tener una solución pronta o rápida, ¿vale? Pero sí para que te mueva. Todos estos tiempos que nosotros damos de plática, de darles esta información, simplemente es para que entiendan que el hecho de dejar a las personas o a nuestros hijos a la deriva se tiene que quedar ahí y ya. ¿Vale? Hay que ser conscientes, muy conscientes de toda esta información. Y eso es lo que nosotros como clínica tratamos de hacer. Que se lleven algo de información, que los haga moverse, que digan, ok, esto me dejó, pero clavado, me dejó pensando, a lo mejor y no solamente esta conferencia, sino que las anteriores, que esto me dejó aquí con algo que no me deja. Entonces muévete para que ya no esté aquí, o que un día se caiga y ya no tengas conciencia de él. ¿Vale?
¿Alguna pregunta, alguna duda antes de finalizar? Vamos a darles un minutito, ¿vale? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ok. Bueno, de mi parte sería todo. Espero que les haya gustado la conferencia, que haya sido de su agrado, que toda esta información la utilicen, sepan manejarlo y sepan moverse. ¿Moverse a qué? A encontrar más, a no quedarse solamente con lo que yo les digo, sino que puedan comprender y adquirir más información, ya sea aquí, ya sea a través de algún sitio web, algún libro, pero si todavía no tienen al alcance todavía eso, se pueden acercar a nosotros sin ningún problema. Muévanse. No solamente es esto lo que yo les mencioné, hay más posibilidades. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, gracias por estar con nosotros y de mi parte sería todo. ¿Vale? Bueno, muchas gracias, Ale, por compartirnos toda esta información. Espero que les haya, no sé, pues sí, como tú mencionabas, ¿no? Que los haya movido, aunque sea un poco. Y con este tipo de información, quieran o no, sí mueve y hacen que den ese paso, aunque sea pequeño, pero con ese pueden seguir para seguir caminando y seguir aprendiendo y tener mejores habilidades de conocimiento. Entonces, pues los dejamos, espero nos puedan acompañar para la próxima semana. Igual va a ser a la misma hora, a las 8, con un tema diferente. Lo voy a impartir yo, espero me acompañen y eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias y nos vemos pronto. Hasta luego. Bye. Gracias.